este vídeo comienzo el tema de servomecanismos. Voy a empezar tratando de explicar el concepto más amplio que engloba el de servomecanismos y es el concepto de servosistema. Bien, sabemos que un sistema es un conjunto de partes organizadas y relacionadas que interactúan entre sí para realizar una función concreta. Un sistema puede formar parte de otro sistema, es decir, de un supersistema. Y a la vez, un sistema puede estar formado por sistemas más pequeños, es decir, puede estar formado por subsistemas. Bueno, un servosistema, como he indicado, es un sistema que está formado por un conjunto de elementos que realizan una serie de operaciones encaminadas a mantener una variable de salida de ese sistema dentro de unos márgenes o dentro de un margen específico. Bueno, para ello, el servosistema lo que va a hacer es una parte de la variable de salida la va a realimentar a la entrada para compararla con una señal de entrada que se considera de consigna. Es decir, esa señal de entrada es la que establece cómo queremos que sea la variable de salida. Entonces, mediante la realimentación, esa variable de salida se lleva a la entrada, se compara con la señal de consigna y, si son iguales, se dice que el sistema, el servosistema, está en equilibrio. Si son diferentes, se produce una señal de error. Por lo tanto, el sistema lo que tiene que hacer es procesar esa señal de error para llevar a la salida a su estado de equilibrio. De tal manera que cuando se realimente con la entrada, las dos señales, la de consigna y la que tenemos en la salida, sean iguales. Es decir, que el servosistema está realizando la función que se le ha encomendado mediante la señal de consigna. Voy a explicar esto con un ejemplo sencillito para entender lo que son los procesos, son los sistemas en lazo abierto y lazo cerrado. Supongamos que quiero calentar un habitáculo. Para ello utilizo un calentador eléctrico y un control. Un control puede ser un interruptor. Entonces, enciendo el interruptor, se enciende el calentador y calienta el habitáculo. Vamos a suponer que quiero 25 grados. Bueno, yo puedo intuir más o menos cuando hay 25 grados y desconectar el calentador. Bueno, este sería un sistema en lazo abierto, un proceso en lazo abierto. La entrada no tiene conciencia, no percibe lo que está ocurriendo realmente en el habitáculo. La temperatura va a depender única y exclusivamente de la entrada, es decir, de si se conecta el calentador o se desconecta el calentador. La salida depende solo de la entrada. No tiene en cuenta si el aislante térmico del habitáculo es muy malo, se pierde calor. Bien, vamos a automatizar este proceso. Vamos a poner, por ejemplo, un termostato que indique cuándo se ha alcanzado más o menos esa temperatura que queremos, en este caso 25 grados. Estamos entonces ante lo que se llama un proceso en lazo cerrado o un control en lazo cerrado. Lazo cerrado se refiere al lazo que establecemos de realimentación, de salida con entrada. De ahí el término de lazo cerrado. Entonces, en este caso, el termostato sabemos que es un componente realizado a base de láminas metálicas que se dilatan o se contraen según la temperatura. Entonces, que tienen una temperatura por encima de una determinada, cierran un circuito. Que tienen la temperatura por debajo de una determinada, abren el circuito.
Bueno, pues lo que va a hacer aquí lo tenemos en esta gráfica, ¿no? Mientras la temperatura está por debajo de una asignada, el termostato va a estar cerrado, va a estar indicando que esa temperatura está por debajo de la determinada, se lo va a indicar a una unidad de control y la unidad de control accionará el interruptor para que el calentador caliente el habitáculo. Entonces la temperatura subirá. Lógicamente el termostato no tendrá la capacidad de exactamente a los 25 grados indicar que ya está a 25 grados, dado que el termostato no mide la temperatura. Simplemente sí que puede establecer alrededor de esos 25 grados. Entonces cuando se pasará un poco esa temperatura y indicará la entrada E que ya hemos pasado esa temperatura. Cogerá el sistema de control, abrirá el interruptor y desconectará el calentador. Bueno, que sufrirá en este momento la temperatura del habitáculo comenzará a bajar. Bajará por debajo de los 25 grados. Repito que el termostato no va a tener la capacidad de determinar exactamente esa temperatura. Es un elemento mecánico. Pero sí que detectará cuando el habitáculo está por debajo de una temperatura determinada. En ese momento le comunicará al sistema de control que tengo aquí, conecta el calentador que la temperatura está bajando demasiado. Entonces lo que hará será conectar el calentador. En ese momento la temperatura volverá a subir otra vez. En este caso estamos ante lo que se llama un control discontinuo. Es decir, un control basado en on-off, en conexión, desconexión. Tenemos aquí el termostato manda conectar el calefactor. Aquí lo manda a desconectar porque la temperatura ya ha alcanzado un valor determinado. Aquí lo vuelve a mandar otra vez conectar. Aquí manda otra vez, manda el control desconectar el calentador y así sucesivamente. Entonces esa temperatura va a variar entre dos valores. Valor máximo y un valor mínimo. Sí, la temperatura media puede que sea la que pretendía, los 25 grados. Bueno, pues esa banda que queda entre esos dos valores es lo que se llama banda muerta, también conocida como histéresis. Y eso lo podemos definir, la banda muerta, como el rango en el cual un sensor, en este caso el termostato, no presenta ninguna respuesta correctora ante las variaciones de la magnitud a controlar. Es decir, que queremos controlar la temperatura y hay una banda en las cuales el termostato no presenta ninguna respuesta. Hasta que no se sale por encima del valor de esa banda o por debajo del valor de esa banda, el termostato no responde. Por lo tanto, esa es la definición de banda muerta, es la que acabo de indicar. Esa es la banda donde el elemento sensor, en este caso, no presenta ninguna respuesta. Bien, podemos mejorar este sistema. Podemos mejorarlo y cambiar el termostato por un termómetro. Termómetro que vaya midiendo continuamente la temperatura. Y en este caso, según la temperatura, indicarle a este sistema de control, que obviamente ya no es un interruptor simplemente, indicarle si estamos cerca, si estamos a los 25, si estamos por encima de los 25 grados. Y el sistema de control lo que puede hacer es alimentar al calentador para que caliente más o caliente menos. En este caso no estamos hablando de que se conecte y se desconecte, sino que caliente más o caliente menos, con lo cual la temperatura se acercará bastante más y de forma más continua a la temperatura que hemos establecido con una señal de consigna. En este caso estamos ante un control continuo. Bien, hay conceptos que están asociados al servosistema. Por ejemplo, el diagrama de bloques. El diagrama de bloques
Es un sistema que presenta los elementos principales en un sistema de control. Indica también la relación que hay entre ellos, incluso el flujo de información entre los diferentes bloques de ese sistema. Otro concepto que tenemos es la perturbación. Perturbación la podemos definir como la influencia, generalmente no previsible, que se ejerce sobre un proceso. En este caso, por ejemplo, una perturbación, en este proceso que lo que quiero es calentar el habitáculo, por ejemplo, que se abra una puerta. Eso sería una perturbación. ¿Por qué? Porque la apertura de una puerta, por ejemplo, haría variar bruscamente la temperatura. Bueno, pues el sistema de control va a compensar la influencia de la perturbación midiéndola directamente, mirando cómo influye en la salida y procesándola a través del servosistema para que el sistema vuelva a su estado de equilibrio. Bien, la señal de error es otro concepto que asociado a un servosistema. La señal de error, aquí en este caso, sería la señal que yo he introducido como consigna, 25 grados, y los grados que hay en la habitación. Si no son iguales, eso da origen, en la comparación, a una señal de error. Señal de error que hay que procesar para hacer que el calentador caliente más o caliente menos. La realimentación. La realimentación es el lazo que tenemos aquí. Es la medición y transmisión que se hace de la salida hacia la entrada. Entonces, según lo que yo tenga en la salida, que puede ser debido a perturbaciones, por ejemplo, todo eso se transmite a la entrada. Eso constituye la realimentación. Otro concepto es la entrada de consigna. La entrada de consigna es lo que yo aquí he establecido como entrada de consigna, que eran los 25 grados. Bueno, pues es la variable que establece el comportamiento deseado de la salida. ¿Cómo queremos que se comporte la salida? En este caso lo que queríamos es que hubiera 25 grados. El servosistema, por supuesto, tiene que tratar siempre de que la salida se mantenga en lo que yo he establecido. Otro concepto es la estabilidad. La estabilidad del sistema es una característica que hace que para perturbaciones sobre la variable de salida, el sistema mantenga la variable de salida en el nivel requerido. Es decir, si yo aquí quiero un determinado valor y esta salida sufre perturbaciones, el sistema va a reaccionar para volverlo a su estado de equilibrio. Entonces, si el sistema es estable, el sistema vuelve a su estado de equilibrio. Si el sistema no es estable, pasará a un nuevo estado que no es aceptable para los requerimientos. Bien, otro concepto es el de ganancia. La ganancia sabemos que es una relación entre salida y entrada. En este caso lo que constituye la multiplicación de la señal de error, es decir, si estos dos valores son diferentes, de consigna y el de realimentación son diferentes, habrá una señal de error, pues esa señal habrá que multiplicarla para producir la requerida unidad de actuación por parte del servosistema. Eso es lo que se considera la ganancia. Vamos a ver ahora un diagrama de bloques de un servosistema, los elementos que constituyen un servosistema. Bien, como vemos tenemos un bloque, el primero A, que es la señal de entrada, la que consideramos la señal de referencia o la señal de consigna.
Bien, aquí es donde se va a establecer el valor que queremos conseguir en la variable de salida. Por ejemplo, si estamos con un motor, queremos que la velocidad del motor sea de tantas revoluciones por minuto. Bueno, pues eso se lo indicamos a través de la señal de consigna, de la señal de entrada. Siguiente bloque, el B, es el detector de error. El detector de error lo que va a hacer va a ser comparar la señal de consigna con la señal realimentada, es decir, con el valor real que tiene la salida. Si el valor real que tiene la salida no es el que nosotros exigimos, aquí en la comparación se va a producir una señal de error. El siguiente bloque es el amplificador o control. El amplificador o control lo que va a realizar son unas acciones correctoras, lo que se llaman acciones de control. Las acciones que va a realizar este amplificador las veremos un poco más adelante. Lo que va a hacer, una vez que tengamos la señal de error amplificada, la va a condicionar esa señal a través de esas acciones de control al siguiente bloque, que es el bloque del circuito del actuador. El bloque del circuito del actuador lo que va a hacer va a ser gobernar el proceso de la salida del actuador, del elemento que tiene que ejecutar la misión que se le encomienda. El siguiente bloque es justamente la salida, el actuador, el que ejecuta esa función. Para el ejemplo que puse antes puede ser un motor, al que yo le he establecido unas revoluciones por minuto. Y en el último bloque es el transductor. El transductor lo que va a hacer va a ser acondicionar la salida hacia la entrada. Es decir, si la señal de consigna es una señal eléctrica, necesito comparar esa señal eléctrica con otra señal eléctrica. Entonces el transductor lo que va a hacer va a ser convertirme esta salida en una señal eléctrica para poderla comparar. Pues en el caso de que el ejemplo que he puesto, si es un motor y lo que quería era gobernar las revoluciones por minuto, este transductor será un sistema tacométrico. Me va a medir las revoluciones por minuto del motor y me va a convertir esas revoluciones en una señal eléctrica para que yo pueda comparar con las revoluciones por minuto que yo quería. Bien, en este caso, este corresponde al lazo de realimentación, la salida hacia la entrada. Vamos a ver parámetros importantes de un servosistema. Tenemos la precisión. La precisión del servosistema nos indica qué capacidad tiene ese servosistema para reaccionar ante una variación mínima de la variable de salida. Es decir, qué capacidad para procesar señales mínimas de error tiene ese servosistema. Claro está, la precisión depende de la sensibilidad que tengan los diferentes elementos. Los elementos mecánicos, de la inercia de los elementos mecánicos, de los tiempos de respuesta de los elementos electrónicos, etc. Otro parámetro importante es el tiempo de respuesta. Es el tiempo que necesita el sistema para volver a su régimen estacionario después de una variación en la salida. Este tiempo va a depender también de los elementos constituyentes del servosistema, es decir, de los tiempos de respuesta de los diferentes componentes, tiempos de respuesta de los elementos mecánicos, tiempos de respuesta de los elementos electrónicos. Y un último concepto, un último parámetro muy importante es la estabilidad, que es la capacidad que va a tener el servosistema
para volver a su estado de equilibrio. Para llegar a su estado de equilibrio puede hacerlo de varias maneras. Una manera ideal que sería mediante lo que se llama amortiguamiento crítico, es decir, lo que representa la gráfica A, ir acercándose a nivel prefijado, llegar a ese nivel y adaptarse. Bien, luego tenemos otra manera de alcanzar la estabilidad, que sería mediante el subamortiguamiento. Estaríamos ante la gráfica B. En este caso, el nivel prefijado lo alcanza antes que con el amortiguamiento crítico, pero a costa de que no sea estable, es decir, que sufra oscilaciones, y efectivamente consigue antes el nivel prefijado, pero a costa de que el sistema oscile hasta alcanzar el nivel prefijado después de un tiempo. Luego tenemos otra manera de alcanzar la estabilidad, que es sobre amortiguamiento. Sobre amortiguamiento lo que hace es que tarda más tiempo en alcanzar el nivel prefijado, pero en cuanto lo alcanza ya directamente se acopla a ese nivel y el sistema es estable sin sufrir ninguna variación. Bien, vamos a ver ahora las acciones de control. Como dije antes, el bloque del amplificador, bloque que tiene que conformar la señal para aplicarla luego al bloque del actuador, va a ejercer unas acciones correctoras para llevar al sistema a su estado de equilibrio, al servosistema a su estado de equilibrio. Las acciones de control son tres, las básicas. Una acción que se llama proporcional, una acción que se llama integradora o integral y una acción derivadora o diferencial. Integradora, derivadora, sí, son las expresiones matemáticas de la integración y la derivación. Entonces, el servosistema, en su bloque de amplificación y control, puede usar una de estas acciones o combinar estas acciones para reforzar su funcionamiento. Entonces, puede utilizar una acción proporcional integradora. Puede utilizar una acción proporcional derivadora. O puede combinar las tres acciones en una, la PID, proporcional integradora derivadora. Recordemos que estos elementos, la integración se puede realizar a base de circuitos operacionales integradores, igual que la derivación de una señal se puede hacer, la derivada de una señal se puede hacer a través de circuitos operacionales derivadores. Vamos a ver la acción proporcional. Y mediante un ejemplo voy a explicar en qué consiste esta acción proporcional. De hecho, las acciones integradora y derivadora realmente van a ser funciones correctivas de la función proporcional. Es decir, la función proporcional no va a conseguir llevar al sistema al equilibrio de por sí, pero utilizándolas en conjunto con las otras dos, es decir, usando un PID, se conseguirá que el sistema alcance prácticamente el equilibrio perfecto. Vamos a ver entonces la acción proporcional. Vamos a imaginar este sistema que tenemos aquí, un depósito en el cual queremos mantener el nivel del agua en su nivel B. Tenemos una válvula de entrada abierta al 50%, suministrando agua al depósito. Tenemos una válvula de salida exactamente igual que la de entrada, abierta al 50%, evacuando agua del depósito.
decir, el agua que está entrando, el caudal de agua que está entrando es exactamente el mismo que está saliendo. Tenemos un sistema de boya que puede regular mediante una trampilla la entrada de agua al depósito a través de un punto de apoyo en el nivel B. El agua que entra es exactamente igual que el que sale, la trampilla estará abierta para dejar entrar el 50% de agua, por lo tanto tenemos un sistema que está en equilibrio. Bien, vamos a sacar a este sistema del equilibrio y vamos a ver cómo reacciona. Para ello voy a cortar la salida de agua. Entonces, al cortar la salida de agua, el nivel en el depósito irá creciendo. Al ir creciendo el nivel en el depósito, mediante el sistema de boya, la trampilla irá cerrando cada vez más la válvula de entrada. Llegará un punto en el cual la válvula estará cerrada, es decir, no estará entrando agua ni saliendo agua. En ese instante, el sistema ha alcanzado el equilibrio. Él puede permanecer indefinidamente, pero vemos que el equilibrio lo ha alcanzado para otro nivel diferente del que queríamos, que era el B. Lo ha alcanzado para un nivel superior, que es el nivel A. Bueno, pues eso constituye un offset. Es un valor diferente al que nosotros habíamos considerado que era el estable. Bien, si ahora abro la válvula de salida al 50%, empezará a bajar el caudal de agua, empezará a abrirse la trampilla y la válvula de entrada empezará a echar agua al depósito. Bien, este mecanismo de apertura continuará hasta que, si esto lo he abierto al 50%, hasta que la boya esté a un nivel que la trampilla aquí esté abierta al 50%. Entonces, en ese caso, el agua que entra va a ser exactamente igual que sale y el nivel será exactamente el requerido, el del B. En ese caso, el sistema habrá alcanzado otra vez el equilibrio, sí, y en este caso en el nivel que se requiere. Voy a volver a sacar del equilibrio al sistema. Pero ahora en este caso lo que voy a hacer va a ser abrir la válvula al 100%. Entonces, al abrir la válvula al 100%, el caudal irá bajando, la boya irá bajando, irá abriendo cada vez más la trampilla hasta que la entrada de agua, la trampilla está abierta al 100% y el agua que entra sea exactamente igual que el agua que sale. En ese caso habré vuelto a alcanzar el equilibrio. Pero lo mismo que sucede aquí, no lo he alcanzado para el nivel B, que es el que yo quería, sino un nivel más bajo que es el nivel C. Es decir, otro nivel de offset, ya que es un nivel que es diferente al deseado. Bien, pues la diferencia entre el nivel máximo y el nivel mínimo es lo que se llama la banda proporcional. La banda proporcional es algo inherente a los sistemas que hacen acciones de control proporcional. Esa banda proporcional puede variar. Se puede hacer que sea más estrecha o sea más ancha. Para ello, lo único que tengo que hacer es coger, por ejemplo, el punto de apoyo del sistema de boya y ponerlo más hacia la izquierda. En este caso, veo que necesita mucho más desplazamiento la boya para producir el mismo desplazamiento de antes en la trampilla, lo cual quiere decir que la banda proporcional ha aumentado aquí. Puedo hacer justamente lo contrario, es decir, que la banda proporcional se haga más estrecha.
Para ello lo único que tengo que hacer es coger el punto de apoyo y desplazarlo hacia la derecha, tal y como tengo aquí abajo. En este caso, los movimientos serán más pronunciados aquí a movimientos más cortos a este otro lado del punto de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? Reducir, estrechar la banda proporcional. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En este caso, que la banda proporcional sea más ancha hace que el sistema sea más estable. Es decir, cuando llegue a A va a permanecer estable y cuando llegue a B va a permanecer estable. En este caso, que la banda sea muy estrecha corre el riesgo de que se produzcan oscilaciones, es decir, que no acabe nunca de estabilizarse en una posición y la otra, al ser la banda proporcional muy estrecha. Bien. Ciclo, la acción proporcional, como he dicho, tiene el problema de esa banda proporcional. ¿Cómo se puede remediar? Bueno, pues aquí intervienen las otras dos acciones de control. La acción integral es una acción correctora que va en aumento. Mientras exista error, va a haber una acción integradora que va a ir aumentando en su acción correctora. Entonces, por ejemplo, en este caso, que tenemos un error, es un offset, mediante una acción integradora se puede corregir este error hasta llevarlo, en este caso que estamos hablando de conseguir el nivel del agua a la posición B, pues llevarlo a la posición B. Eso se realizaría mediante una acción integradora para un lado y para otro, es decir, para los dos niveles de offset que se alejan del nivel B. Eso se realizaría mediante la acción integradora. Por otro lado, tenemos la acción diferencial. La acción diferencial es una acción correctiva que existe mientras haya variación. Es decir, no podría corregir este valor, ya que este valor es un valor constante. Pero mientras haya variación, lo que hace es aumentar la velocidad correctiva. Entonces, en este caso, para la acción proporcional tendríamos esta variación y si la sumamos a una acción derivativa derivadora, lo que va a hacer es, la acción correctiva es hacer que vaya más rápido hacia su nivel de equilibrio. Realmente lo que hace la acción derivadora es la reducción de la amplitud de las oscilaciones en caso de que se produzca. Entonces démonos cuenta que, como digo antes, la derivada de una constante es nula, por lo tanto aquí no tendrá ningún efecto, pero siempre que haya variación sí que tiene efecto la acción derivadora. Entonces si cogemos a la acción proporcional que tiene el efecto de la banda proporcional, le añadimos una acción integradora y una acción derivadora, lo que vamos a conseguir es que el sistema alcance el equilibrio en mucho menos tiempo y sin oscilaciones. Esto que tenemos aquí. Bueno, pues ahora un esquema, un diagrama a bloques de un servosistema queda definido de la siguiente manera. Tenemos como antes el elemento donde vamos a poner la señal de consigna. Tenemos el comparador que va a comparar la señal de consigna con lo que viene de la salida, con el lazo de realimentación, la variable o parte de la variable de salida. Vamos a tener el elemento que va a accionar el actuador. En este caso, los circuitos que, si esto fuera un motor, pues los circuitos que van a hacer que el motor vaya más rápido o menos lento. Y ahora, el elemento que definíamos como amplificador,
de control, el que tiene que acondicionar la salida hacia el elemento que va a manejar el proceso, dividido en tres partes, las tres acciones de control que puede realizar: la acción proporcional, la acción integradora y la acción diferenciadora. Cuando se juntan las tres, repito, se consigue un tiempo más rápido a la hora de llevar al servosistema a su equilibrio.